Era primavera. Me encargaron un estudio sobre los barrios construidos en los 80 en la periferia de mi ciudad. Soy arquitecta y urbanista. En otro momento de mi vida lo habría hecho desde la mesa de mi estudio, pero estaba en plena crisis con mi profesión, porque la veía muy alejada de la realidad. Así que pensé salir cada mañana y adentrarme en esos barrios para conocerlos de cerca. Ellas en la ciudad es la película que nos ocupa ahora dentro de la sección Panorama Andaluz del Festival de Sevilla, edición número 22, desde donde hacemos hoy en directo 3 en la carretera, Radio 3. Su directora, Reyes Gallegos, nos acompaña ahora. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, ya hemos oído, eres arquitecta, eres investigadora también sobre urbanismo sostenible y con enfoque de género, y ya hemos oído también un poco pues cómo empezó esto, ¿no? Pero sí. ¿Cómo siguió? ¿Te adentraste? Aunque había una exposición previa, creo. Cuéntanos. Sí, bueno, en ese trabajo de campo que yo estaba haciendo en estos barrios para esta investigación, a mí, que además me gusta mucho la fotografía, pues empecé a hacer una serie de fotografías donde inevitablemente el foco se ponía en esta generación de mujeres, porque eran las que sostenían esa vida cotidiana, ¿no?, que yo estaba diagnosticando, que estaba analizando en los barrios. Y a partir de esa exposición de fotografía empecé a conocerlas y a hablar con ellas. Y se te ocurrió filmarlas y hacer la película, ¿no? Recorrer esos barrios periféricos, aunque te centras en 3, sí. Norte, este y sur. Sí, sí. Bueno, es que cuando empecé a hablar con ellas, yo ya sabía del papel tan importante que habían tenido y que tienen, que siguen teniendo, en el sostén de la vida, ¿no?, de los barrios. Pero lo que no sabía era el papel tan relevante que habían tenido en la transformación de nuestras ciudades. Y claro, yo que además soy profesora de urbanismo, que en mi tesis también traté el urbanismo desde la perspectiva de género, pues que todas me contaran esas historias paralelas en todos los barrios, similares, y que eso no está en ninguna parte, no se ha contado, o sea, no aparece en los libros, ¿no? Pues casi que... ¿Casi qué? Casi que me vi con la obligación de que este relato se desvelara, ¿no?, de todas las cartografías y todas las historias que conocemos sobre urbanismo, pues que este relato no estaba, ¿no? Y casi que me vi con la obligación de contarlo. Claro, porque bueno, situamos, son en los años 70 en Sevilla, más de 50.000 viviendas nuevas en hormigón y asfalto y nada más, en sitios desolados, y mujeres que estaban ahí atrapadas. Claro, es que esto fue un poco lo que me llevó a hacer un documental, que no había pensado hacerlo antes, y es que todas ellas me contaban historias similares que además no solamente se produjeron en mi ciudad, en Sevilla, sino que empecé a indagar un poquito más y vi que era una historia común a todo nuestro país, ¿no?, a toda la geografía de nuestras ciudades y de cómo crecieron, ¿no?, que en ese momento pues se planificó con el único objetivo de que el hombre llegara pronto a la fábrica. Aquí además se separa el trabajo productivo de todo lo demás y ellas se ven relegadas a unas nuevas ciudades donde solo se tienen en cuenta como ciudades dormitorios y grandes avenidas y carreteras, pero no había nada absolutamente. Entonces, bueno, aquí viene como toda esa historia de aislamiento que ellas cuentan en el documental. Y conocemos una Sevilla que no es la Sevilla habitual, porque es el barrio de la Oliva, el barrio de San Diego y el Parque Alcosa. Y los turistas no la ven, claro. Claro, es como decían, algunas de ellas dicen, nosotros bromeábamos diciendo que estamos más cerca de Madrid que de Sevilla. Como la canción de Pata Negra, ¿no? De Sevilla tiene dos caras, una la de los turistas y otra donde vive la gente. Pues sí, la verdad es que me ha sorprendido, por una parte, que había muchos y muchas sevillanas que no conocían estos barrios, donde realmente vive más de la mitad de mucha población, sí. Claro. Y que además hay barrios exactamente iguales en otras ciudades, ¿no?, que por eso mismo también cualquier persona se puede sentir reflejada, y de hecho lo estoy comprobando en la gira que estoy haciendo en barrios de Madrid como La Concepción, Carabanchel, en Barcelona, en Hospitalet, en Valencia, que he visitado además el barrio de Alcosa, que es exactamente igual
al barrio de Alcosaquí, ¿no? Porque lo construyó el mismo constructor. Y por eso creo que es una historia que, bueno, que aunque empezó como algo muy pequeñito, cuenta pues la historia de toda la generación de mujeres de este país. Y eso a través de 5 mujeres. Vamos a escuchar a una de ellas. Pues yo cuando hice la comunión estaba trabajando, ya estaba cosiendo. Yo no saqué ni los estudios primarios. Era camisera. Yo cosía camisa, cosía pijama y calzoncillo, toda la ropa que utilizaba el hombre. Claro, son mujeres que no tenían acceso a la educación, porque si alguien tenía acceso a la educación era el varón de la familia, estaban ahí, no habían tenido posibilidad de desarrollar nada, pero la historia que cuentas es muy bonita. Juana, Victoria, Natividad, Toña y María Dolores, bueno, salen adelante a través de, con la ayuda del centro. Bueno, es una historia muy bonita, la verdad, son estupendas ellas. Gracias, sí, la verdad es que son maravillosas. Yo siempre decía, pero ¿de dónde sacabais tanta fuerza, no? Cuando habéis sido relegadas de todo lo que tiene que ver con la autonomía, decisión, autonomía económica, formación que os hubiese gustado tener, cómo habéis tenido la fuerza para llegar a hacer lo que hicisteis, ¿no? Y bueno, todas me contaban como esa historia de no pude estudiar todo lo que me habría gustado porque en mi casa estudiaban los varones. Me voy a ese sueño de ciudad moderna, ¿no? A estos barrios donde ya digamos que son viviendas de 3 dormitorios, con un baño propio, que eso para algunas que venían muchas del campo, de infraviviendas o de antiguas corralas de vecinos. Y era terraza, como, claro, terraza, sí. Claro, lo que pasó fue que esa ensoñación se convirtió pronto en una cárcel, claro, porque no tenían ni cómo desplazarse, ni siquiera dónde ir a comprar alimentos, algunas ni siquiera agua potable, ¿no? Entonces, ahí la estructura pues la vi muy, muy clara, que era como infancia, sueño de esta ciudad moderna, aislamiento, y ya después viene la transformación, ¿no? Gracias a todo el trabajo que hicieron los centros de adultos. Y de alguna manera, no solamente, que es un poco también la parte que me interesaba más de esta historia, no solamente transformar el entorno inmediato, sino que esto les ayudó a transformarse y a salvarse ellas mismas, ¿no? Sí, ellas es una maravilla oírlas citar a Lenin, escribir una poesía, sí. decir, mi marido me ayuda mucho. Eso no se debe decir así, que hay mucho que aprender todavía. Son fantásticas, la verdad. Y han cambiado totalmente el barrio, se lo han peleado todo muchísimo. La verdad es que es toda una inyección de, no sé, de entusiasmo y de confianza en el ser humano, en este caso en las mujeres, ¿no? Total, sí, yo creo que por supuesto es un homenaje a esta generación silenciada y todo el trabajo que han hecho más allá del sostén de la familia, pero también es como un intento de interpelar al público, ¿no? A cualquier persona anónima, porque además yo a ella le decía, pongo los apellidos, esto fue un debate y al final no solo Juana o Nati o Toñi quiere que otra Juana y Nati se sientan identificadas, sino a las que vienen, ¿no? Que cualquier persona anónima pues puede encontrar aliadas e intentar cambiar las cosas. Ahora mismo es también una mirada al pasado en un momento complicado, porque ahora mismo incluso hay una frase que era un refrán de siempre, ¿no? La mujer con la pata quebrada en casa, que ya casi ni se conoce a lo mejor seguramente, y no sé, ahora es necesario volver a ver que no hace tanto tiempo de esto. Claro, para ellas es muy importante que esto lo vean los jóvenes. De hecho, a partir del 8 de marzo vamos a empezar un ciclo por los institutos. Ah, muy bien. Y de hecho, cuando estábamos rodando, algunos días eran muy temprano, eran muchas horas, algunas tienen edad. Por ejemplo, Juana tiene 87 años. Teníamos que hacer retakes de algunos momentos y yo les decía, bueno, esta generosidad, y decían, para que lo vean los jóvenes, que sepan que ha costado mucho tener lo que tenemos y que hay que seguir peleando. Y están como muy asustadas de ese posible retroceso, ¿no? No solo en el feminismo, sino en muchos derechos. Y yo creo que lo han hecho por eso, vaya. Claro, no, además es lo que dicen, hay que luchar para conseguir las cosas y luego hay que luchar para mantenerlas. Claro. Porque no es tan fácil que se pueden perder. Es que me encanta, la vida es una bicicleta, si paras de pedalear te caes. Es que tienen así como frases, cómo aprender a decir que no, que realmente es una cosa muy importante, o sea, realmente es una maravilla, los grupos así de teatro y todo esto, me parece que es maravilloso. Yo no sé si también comparando desde el punto de vista de urbanismo, ¿cómo ves ahora el tema?
Claro, Sevilla, también, de hecho, en concreto. una de las intenciones también era que fuese una herramienta pedagógica como profesora de urbanismo que soy, porque incluso en las escuelas de arquitectura todavía las referencias que se ponen son las heredadas de desarrollismo hegemónico, ¿no? Y seguimos haciendo este tipo de ciudades, ¿no? Y estos crecimientos que no tienen nada que ver con el territorio y que al fin y al cabo, aunque ahora se vendan pues como pisos de lujo o con piscinas, pero provocan los mismos problemas, ¿no?, que se provocaron en ese momento. Entonces me hago la pregunta de qué hemos aprendido y en ese sentido también me parecía importante contar cuáles han sido las consecuencias, ¿no?, de todo este desarrollismo de los años 70, 80 y qué es lo que no deberíamos replicar, ¿no?, qué deberíamos aprender de esto. Porque no hemos aprendido nada o casi nada, ¿no? Bueno, Reyes. digamos que el urbanismo más ortodoxo ha aprendido poco. Hay realmente otras corrientes muy interesantes ahora mismo, a nivel también ambiental y a nivel ecológico, pero es verdad que no es el que está, digamos, en el poder de decisión, ¿no? Y en este sentido es verdad que también somos ahora más arquitectas, pero muy pocas urbanistas. Diría que hay poca o ninguna urbanista tomando decisiones, o sea que los techos de cristal, ya no solamente por una cuestión de género, sino porque la persona que finalmente decide no ha aterrizado en el territorio. Hay como una distancia muy grande entre las necesidades reales de la gente y la persona que toma las decisiones, ¿no? Que en ese sentido, por eso también ese principio de bajar del coche, montarte en un autobús y meterte en el barrio, hay que conocer y hay que estar más cerca de esas necesidades a la hora de tener ese puesto de decisión, ¿no? No sé si, Reyes, te has reconciliado ya con tu profesión después de hacer eso, si vas a hacer esta película, si vas a seguir, porque recuerdo, por ejemplo, a Avelina Prat, que es una directora que también es arquitecta, directora de una quinta portuguesa y Basil, decía que el proceso del cine y la arquitectura son bastante parecidos, porque en realidad tú empiezas solo, luego vas teniendo en cuenta las necesidades, los medios, el equipo e intentas que lo que has escrito o lo que has dibujado se parezca a la realidad. Total. Y ahí hay un promotor que puede ser también un productor, una serie de paralelismos entre cine y arquitectura. ¿Vas a seguir en estar de acuerdo? Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo que decir que a mí se me ha hecho como muy difícil el introducir el movimiento, ¿no? La secuencia, porque yo estaba acostumbrada a trabajar con planos fijos, ¿no?, de alguna forma. Sí. Y en ese sentido sí que ha sido todo un aprendizaje y, bueno, por suerte me he rodeado de un gran equipo, pero cada proceso me parecía muy complejo también y, bueno, cuando pasamos ya al montaje vi que el montaje era otro proceso complejo, en la pospo, todo, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy un poquito con ganas de respirar, pero sí es verdad que tengo ideas en la cabeza, o sea que me temo que repetirás. Que sí. Pues te vamos a despedir con la canción con la que también termina la película, de Carolina Treboada, Ellas, porque la música también está Elena Córdoba, Novia Pagana, ahí hay Carmen Chía, sí, que además son muy jóvenes. Y esto era como una mirada al futuro, ¿no? Que tampoco no quería ser ni demoledor ni victimista, porque tampoco ellas lo son. Ellas, en absoluto, ellas son súper positivas y además siempre desde esa ironía y ese humor, ¿no? Y en ese sentido también quería hacer una llamada constructiva al futuro y hay, bueno, talentos muy jóvenes como son estas compositoras, que además son de Andalucía y que lo tenían muy claro y desde el primer momento que les llamé, le conté el proyecto, han querido participar también muy generosamente. Pues con una de ellas te despedimos, Reyes Gallegos, Ellas en la ciudad, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima película. Gracias.